Hola, muy buenos días, muy bienvenido, bienvenida, como siempre, muy feliz en principio, martes día 17 de septiembre o feliz momento en el que esto llega a ti. Hablando de momentos y de cuando esto llega a ti, quería comentarte que a partir de mañana, miércoles, vamos a empezar a subir los vídeos a las 12 de la hora de la noche, perdón, hora local canaria, a las 00 de aquí, porque ayer comentó Beatriz en el vídeo del ermitaño, a ver qué nos dicen hoy después de ese ermitaño, que gustó y no gustó, yo me di cuenta, me di cuenta un poquito. Las cartas es curioso, los arquetipos, hay gente que uno es como, me molan más arquetipos más cañeros, y el ermitaño quizás, igual que el colgado, son como muy tranquilotes, y a veces hay gente que va a más revoluciones, que no digo que eso esté mal, ni mucho menos, y es una carta que quizás les frena un poco. Beatriz comentó algo así como: qué bien me habría venido ver esto antes o escuchar esto antes. Y me di cuenta, claro, yo cuelgo el vídeo normalmente sobre las 7 de la mañana, hora mía, hora canaria. Entonces, claro, tenemos una serie de horas de diferencia. Entonces, cuando yo cuelgo mi vídeo, nuestro vídeo, a las 7 de la mañana, pues claro, en Chile y Argentina, por ejemplo, son las 3 de la mañana. En Colombia son las 2. Para México son las 12. Y en España, la España peninsular me refiero, ya son las 8 de la mañana. Entonces, a lo mejor hay gente que en la península está ya en pie, pero igual ya está en pie trabajando, o ya está en pie llevando a los niños al cole, o está pendiente de los niños, todo esto. Y quizás si lo ponemos a las 12 de la noche, hay más margen para que la gente lo vea, porque por ejemplo Chile y Argentina sale a las 8 de la tarde, tener un ratito de ellos para acabar su día y a lo mejor ver el vídeo antes de dormir, si tienes un poco esa referencia para el día siguiente. En Colombia a las 7, en México a las 5, vamos, les da tiempo de tomarse una cervecita y todo antes de llegar a casa y ver el vídeo. Y para la península española son las 23, que si hay alguien que lo quiera ver a esa hora, genial, y si no, seguro que por mucho que madrugues, pues lo vas a tener cuando te levantes. Si te levantas a las 3 o las 4 o las 5, ahí va a estar el vídeo. A mí me parece que es una diferencia para todas las personas que nos ven de diferentes sitios, y tratar de encajar un poquito el mejor horario para todos. Así que a mí el mismo trabajo me da hacerlo una hora que a otra, lo único que lo tendré que dejar programado, porque yo a las 12 de la noche estoy ya, lo que se dice, en el quinto sueño, porque yo madrugo mucho, y entonces pues nada, lo hacemos así, lo dejo programado y a las 12 de la noche sube ese vídeo. Vale, muchas gracias Beatriz. Es que ella no buscaba en principio esto, pero por eso digo siempre que es tan importante la interacción, los comentarios y demás, porque de una cosa como esa puede salir un cambio, pues hombre, yo creo que importante y favorable en principio para todos, para todas. Vale, de momento feliz mañana de martes para mí al menos, para mí todavía no son las 2 de la noche. Esta noche a las 12 sí que pondremos ya el vídeo del miércoles. Y por favor, ¿cuál es esa energía para este momento? ¿Qué mensaje tienen para nosotros, para nosotras, para las personas que estamos aquí? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa energía para este momento vital? ¿Qué nos tienen que decir? ¿Qué nos tienen que contar? Por favor, gracias. Todo llega, todo llega. Haz de oro. Ayer nos pedía ese ermitaño que esperáramos un poco, que tuviéramos un poco de paciencia, que dejáramos que las cosas fraguaran. Yo ponía el ejemplo que siempre pongo del bizcocho en el horno. El bizcocho tiene que salir y hoy sale el bizcocho. Si ayer hicimos bien los deberes, que si no lo hicimos no pasa nada, no nos van a juzgar, no nos van a castigar, simplemente nos van a dar más oportunidades para que veamos esto. Si ayer hicimos bien los deberes, que yo intuyo que sí, yo siento que sí, hoy vamos a ver todo el resplandor, todo el fulgor, toda la alegría, toda la vitalidad de un haz de oro. Ayer hablábamos de que el ermitaño nos pide que midamos nuestro camino, que midamos un poco nuestros pasos hasta cierto punto, que tengamos paciencia, que observemos mucho, que aprendamos mucho. Hoy todo ese aprendizaje, toda esa paciencia, toda esa capacidad de saber esperar, incluso tiene recompensa, tiene premio. Haz de oro, la vitalidad, la fuerza. Yo hablaba ayer de qué cosas se pondrían en su sitio. Pues fíjate, con qué rapidez se han puesto en su sitio. Quizás no para todo el mundo, porque ya sabes que
Hay momentos en que esto te resuena más, te resuena menos, y quizás este haz de oro, habrán personas que todavía requieran de un poquito de tiempo para verlo o para verlo del todo materializado, pero aún así yo siento que es muy probable que hoy ya empiecen a ver un poco el resplandor. Recordar que el haz de oro es como, en cierta manera, es un poco como el sol, como la carta del sol, y el sol empieza así, empieza despuntando de a poquito, va saliendo hasta que ilumina todo y nos llena por completo de esa energía, de esa vitalidad, de esa luz. Así que en mayor o menor medida hoy, para todas las personas que estamos aquí, ese sol empieza a asomar. Todo lo que tenía que resolverse, todo lo que era necesario que se parara, todo lo que era necesario que ayer fuera, por así decirlo, un no, o un tal vez, o un no te confirmo, o un hay que verlo, hoy se ve. Déjate sorprender, porque lo hablamos siempre también aquí, la voluntad de Dios y los planes de Dios más que la voluntad. Los planes de Dios muchas veces nos sorprenden, y esa salida del sol a lo mejor no es como tú la esperabas. Siempre va a ser mejor, nunca va a ser peor, eso sí es verdad. Diosito siempre nos sorprende a mejor. Diosito siempre nos supera, nos sube la apuesta a más. Entonces, todo lo que tenía ayer, que todo lo que ayer necesitaba de ese momento ermitaño, hoy yo me atrevería a decir, nos deslumbra con esta vitalidad de las de oro. A nivel material, a nivel espiritual, a nivel físico, el ermitaño también tiene mucho que ver con la salud, lo hablábamos, es el arcano de Virgo, y Virgo tiene mucho que ver con la salud. El ermitaño puede representar también esos procesos de sanación de cualquier tipo, físicos, emocionales, espirituales, esos procesos de sanación que requieren de esa calma, de esa paciencia, de esa prudencia, y hoy esa sanación para mí es un hecho, a cualquier nivel, al nivel que cada personita lo requiera. A nivel de familia, a nivel de amigos, a nivel de relaciones, en definitiva, se clarifican cosas. Quizás el no hablar tanto ayer, quizás el meternos un poquito hacia adentro ayer y el mirarnos nosotros hoy, una de las consecuencias favorables que tenga sea que la comunicación con los demás, la comunicación con nuestro entorno, con nuestras personitas queridas o incluso dentro del trabajo sea más fluida, sea más fructífera y clarifique lo que fuera necesario que se clarificara. Así que una energía súper bonita para este cambio de hora, además, que estamos teniendo, que vamos a tener. Cambio de horario, más que cambio de hora. Bueno, aquí en España el cambio de hora ya está cerca, creo que es el 27 de octubre, o sea que queda poquito. A mí me gusta muchísimo el horario de invierno. Una energía muy bonita, una energía de mucha luz, de mucha vitalidad y de mucha recompensa. Sobre todo, yo con los oros y con el haz de oros en particular, lo digo siempre, que nada llega por capricho, por azar, por azar sí te puede tocar una lotería, ¿vale? Que yo creo que ahí está el destino, el universo jugando sus cartas para que llegue eso a quien tenga que llegar. Pero bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía y aceptamos el azar, ¿vale? Pero en la vida lo que nos llega, la recompensa que nos llega no es gratuita, es porque hemos trabajado, te lo digo, para que seas consciente de que incluso un poco a regañadientes ayer, cuando viste ese ermitaño y te conté y tal, y tú dijiste, vaya, este hombre no me podía traer otra carta más bonita, que no es que el ermitaño sea fea, no hay cartas feas de hecho, pero pues eso, no es la más popular por una serie de cosas. Pues fíjate, ayer lo que hiciste, ayer el trabajo que fuiste capaz de llevar a cabo, y hoy la recompensa que tiene. Un haz de oro fulgurante, precioso y divino para ti. Muchísimas gracias, me encanta, como decía aquel, me encanta cuando los planes salen bien, me encanta cuando podemos dar energías tan potentes, tan luminosas, porque soy consciente, insisto en esto, soy consciente del trabajo que hay detrás, por tu parte, soy consciente del tesón y soy consciente también de que ese trabajo a veces lo llevas a cabo con dificultades, con desafíos. Enhorabuena, muchísimas gracias, feliz vida, feliz martes y hasta mañana.